dice. Epístolas de Santiago, capítulo número 2. Vamos a tener una lectura desde el versículo 14 hasta el verso número 17. Carta de Santiago, capítulo número 2, versículo número 14 al 17. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15, léelo por favor. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, alentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Verso 12, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias en esta preciosa noche por tu, primeramente, asistencia, oh Dios, siendo tú quien, mi Padre, puedes, mi Padre Celestial, bendecir a tu pueblo. Señor amado, te pedimos que en este tiempo puedas ministrar nuestras vidas, solo como tú lo sabes hacer, mi Dios, con amor y con misericordia. Que sea en esta noche también la vida de nuestros hijos, de nuestros niños, los más pequeños de la iglesia, también, Padre, poderosamente en ti bendecidos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Permítenos, mi Dios, que toda tu casa pueda ser, Dios amado, mi Padre, apercibida de tu perfecta y de tu buena voluntad. Y que de la misma manera, mi Señor, este pueblo pueda llevar a la práctica esta enseñanza, reconociendo que es ahí donde, Señor amado, se ve la eficacia de ella. Te lo imploro, pues, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Epístola de Santiago, capítulo número 2, verso 14 al 17. Dice el verso 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y termina diciendo en el verso 14: ¿podrá la fe salvarle? Y amado hermano, usted ya conoce y reconoce, por cierto, los términos, sobre todo en cuanto al significado de salvación. Recordará usted en enseñanzas anteriores que la salvación en sí misma requiere de fe para poder ser, en este caso, ser salvo. Valga la redundancia de ese término. Para la salvación, la fe es lo único que importa para poderla tomar por medio de Cristo Jesús. La obra que hace Jesús para poder otorgarnos la salvación es merecedora solamente a través de la fe. Mas sin embargo, ¿por qué Santiago menciona en el verso número 14, en la parte final de ese verso, si me acompaña por favor a la pregunta, la gran interrogante en la cual se nos dice: ¿podrá la fe salvarle? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿es que acaso Santiago tiene alguna contradicción con lo que en este caso la doctrina de la salvación hace hincapié en que la fe es solamente la única que se necesita para poder ser salvos? ¿Habrá alguna contradicción entre las obras y la fe o viceversa? Pues a la verdad el término como tal, usted ya lo ha reconocido en otras enseñanzas. La fe a la que aduce Santiago no es la fe salvadora, sino la fe de preservación, de salvación. Vuelvo y voy a repetir una enseñanza que ya se dieron en diversos cultos, que el término fe para los términos de salvación se los cataloga o se los encierra o se los engloba en el término soso. El término soso hace referencia a lo que es la salvación en el griego. El término soso, que hace alusión a la fe para ser salvo, es, mi amado hermano, aquella que se podría en este caso tomar y direccionar a la fe salvadora.
mientras que la fe en el griego para la preservación de la salvación es el término sosai en el griego mismo. Es decir, que en el primer escenario la fe para encontrar salvación pura, sin mayor, diríamos, trabas, es solamente el término soso para poderla, en este caso, tomar y recibir de parte del cielo, la vida eterna en Cristo. Mientras que la fe, para poder mantenerse en esa salvación, es justamente a la que aduce Pablo y también ahora Santiago en su carta. Ahora bien, hemos determinado solamente esta primera parte para poder entender el texto. Cuando vamos al versículo 14, Santiago declara lo siguiente, primeramente reconociendo que va dirigido de manera esencial a la iglesia del Señor. Digo esto para poder dejar esa separación entre la gente que no conoce de Cristo y la gente que sí lo conoce. Porque si este texto fuese tomado en sí mismo, sin la fe primeramente salvadora, usando el término soso en el griego, y solamente me limito al sosai, es decir, a las obras que pueden realizar cualquier hombre para poder encontrar el favor de los hombres, o aún pensando que va a obtener el favor de Dios por las obras, entonces ¿quién podría decir él que mientras más hace, mayor aceptación tiene para con su Dios a la hora de que éste le otorgue sin salvación? Y esa inclinación o ese significado no aplicaría a aquellos que no tienen a Cristo. Por eso es que dice el término en el verso 14, si en la primera expresión, hermanos míos, es decir, le hablo a quienes, a la iglesia que ya es salva, o los que comparten en Cristo su salvación. ¿De qué aprovechará? Y vamos a entrar en materia. Si alguno dice que tiene fe, ahora, en el concepto de fe, mi amado hermano, usted conoce, si vamos a la carta a los Hebreos, obviamente se aduce, y acompáñame por favor rápidamente. En el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo número 1, y luego me salto al verso número 6 de ese mismo capítulo, textos muy conocidos por usted y por mí, y por todos aquellos que estudian la Biblia. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 11, versículo número 1, dice el Señor, es pues la fe, ¿sí?, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto, diríamos, bíblico, ¿sí?, de lo que es el significado de la fe. Pero, si usted lee el texto, ese tipo de fe no es la fe salvadora. Es simplemente, en este caso, la fe que se inclina o se toma para poderla llevar al escenario de la oración. Ponga mucha énfasis en ese significado. Esa fe, ¿sí?, definida en este texto bíblico de Hebreos 11, no es la fe, mi amado hermano, sí, salvadora, sino la fe que se la podría conceptualizar en el ámbito de la oración, porque es ahí donde, pues diríamos, toma eficacia el texto, que cuando yo doblo rodilla a Dios pidiéndole algo, Él me lo va a conceder. Cosa que la verdad con la salvación es otro escenario muy distinto. De hecho, la gran mayoría del mundo que viene a los pies de Cristo, de la gente que viene a Cristo, no tiene fe. Es la fe de Cristo la que en este caso ejerce. Sí, simplemente por, en este caso, poner mi corazón en sus manos, Él ejerce en mí su poder y me salva de la inmundicia en la que me encuentro. Y querido hermano, esta fe, pues, tiene un significado de manera mucho más exclusiva al ámbito de la oración. Por eso dice más adelante, mi querido hermano, en el verso número 6, que sin fe es imposible agradar, dice ahí, a Dios. Y obviamente, si usted va a buscar fe en el mundo, no la va a encontrar, salvo sus excepciones. Amén. Ahora bien, haciendo esa separación de conceptos y términos, sí, cuando vamos en este caso a Santiago capítulo número 2,
leemos, versículo 14, estamos pues inclinados o orientados directamente a la fe que ya se ejerce dentro de un pueblo cristiano. Ahora, hay diversidad, si es que así se lo quiere ver, de fe. Si usted puede aplicar fe, por ejemplo, para esperar a su oración una contestación. Y diríamos que esa es la fe, que se la podría enmarcar en la fe, sí, exclusivamente de la oración. Cuando usted ora, ejerce fe. Cuando usted le pide algo a Dios, ejerce fe, porque está anhelando que su oración en Dios ha sido oída y Dios va a ser contestada. Amén. Ese tipo de fe, de hecho, es una fe que podríamos decir que se enmarca como denominador común casi entre todo el pueblo. Todo el pueblo del Señor, cuando ora, pide o trata de pedir con la fe a la oración para que el Señor se la conteste. Pero también hay otro tipo de fe, más allá de la fe salvadora, que es la que habíamos ya identificado con los conceptos. Hay un tipo de fe, mi querido hermano, la cual nada tiene que ver con la contestación a la oración, sino más bien a esa fe a la cual Santiago quiere prácticamente definirla como la fe si puesta en la práctica. Y es ahí donde muchos pueblos cristianos tropiezan. Con la fe, mi amado hermano, y su eficacia a la hora de llevarla a la práctica, muchos creyentes se ven limitados. Y es ahí donde Santiago quiere ahondar, porque ve una gravísima falencia en medio del pueblo cristiano. La Biblia, pues, sí, enmarcándonos en este versículo 14, si confronta al pueblo y le dice, ¿de qué aprovechará si alguno, y viene el término, dice que tiene fe, es decir, que de sus labios simplemente argumenta que él posee o tiene fe? ¿Pero fe para qué? Fe para producir alguna buena acción, si por su concepto o por su conceptualización de las cosas. Ahora, ¿a dónde quiero empujar el texto bíblico? Es necesario, mi querido hermano, que usted me acompañe a la Biblia, sí, y veamos un texto inicial dicho a través de los labios de Jesús. En el Evangelio según San Juan, acompáñenme por favor a la Escritura. En el capítulo número 15, quisiera empezar con esta pequeña introducción del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo número 15. ¿Lo tienen? Este capítulo, mi amado hermano, digamos que se concentra de una manera pero muy especial en la fe que produce obras. Es lo que vamos ahondándonos en esta noche. En la fe que produce obras. Ayúdenme, no, es el rey que está ahí. Sí, ayúdenme con eso para poder meter ahí. Gracias. Sí, Juan capítulo 15, versículo número 1. Lea conmigo, por favor, no se distraiga. Yo soy, dice ahí la Escritura, ¿sí?, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Entendiendo los términos, cuando se habla de la vid, ¿qué se le viene a la mente? ¿Ah? Bueno, la uva, sí, o se podría decir, le viene en sí un plantío de uvas. Si yo soy la vid verdadera y mi Padre, ¿qué es lo que hace en esa vid? La trabaja, la labra. Sí, cosa curiosa, porque Dios no es que pasa sentado todo el día en su trono sin hacer absolutamente nada. ¿Sí? En Cristo nuestro Dios prácticamente está de manera permanente trabajando. Sí, a través de su Hijo, nuestro Padre Celestial trabaja. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2. Todo pámpano, ¿sí?, que en mí, o todo terreno que en mí no lleva fruto, ¿qué hace ese Padre que trabaja? Dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve
más fruto. Hoy vamos a concentrarnos en la fe que produce obras. Es una fe muy distinta al concepto de la fe, que ya lo hemos simplemente leído en Hebreos capítulo 11, o a la fe que se la limita exclusivamente a la salvación. Si vamos a dejar a un lado estas dos formas de ver la fe. Recuerden, la fe que se la aplica para la salvación o la fe que se la aplica para la contestación de las oraciones. Amén. De hecho, en ambas, mucho pueblo de Dios está acostumbrado a ejercer este tipo de fe. Por ejemplo, cuando predica la palabra, espera que por la fe quien lo oye se salve por la fe. Y también cuando dobla rodilla, cuando le pide a Dios cada día cuando se levanta diciendo: Señor, en este día provéeme de un trabajo, provéeme de los recursos necesarios, ayúdame en tal o cual actividad. Usted también está esperando por la fe que su oración sea contestada. Sí, ese tipo de fe, diríamos, es muy fácil verla entre el pueblo cristiano. Pero la fe que produce obras es una fe exclusiva que Dios le está pidiendo a gritos en medio de la iglesia. Ahora bien, hemos identificado en Cristo que nuestro Dios anhela que su pueblo lleve mucho. ¿Qué cosa leíamos en Juan 15? Mucho fruto. Ahora, vayamos al texto bíblico. Santiago capítulo número 2, verso número 14, que termina diciendo, ¿sí? Y no tiene obras, perdón, no leo todo. ¿Sí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, ¿podrá ese tipo de fe que produce obras hacerlo preservar o permanecer en la salvación? Esa es, en todo caso, la inclinación, ¿sí?, a la hora de entender el texto. Versículo número 15, y viene un ejercicio. Si un hermano o una hermana están, dice ahí, ¿qué cosa? Desnudos, es decir, no es que están prácticamente sin ropa, sino que no tiene la ropa suficiente como para poder soportar o aguantar el frío. Recordando que en la tierra, en este caso de Israel, hay, sí, las 4 estaciones, a diferencia que aquí solamente tenemos 2, invierno y verano. Y eso que aquí los veranos no es que hace frío. Por ahí el clima lo único que hace es templarse, nada más. Pero cuando llega la época invernal, el calor se dispara. Ahora, versículo número 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad, dice, del mantenimiento o del sustento de cada día, ¿qué dice el versículo número 16? Y alguno de vosotros, es decir, ustedes que son los hermanos de él en la fe, le dicen: id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Termina diciendo: ¿de qué aprovechará? Ahora, mi amado hermano, esto es común entre el pueblo. Uno tiene usted muchas veces la necesidad de su hermano, ojo, y no se necesita ser rico para extender la mano, ¿sí?, a quien en este caso está a su lado. Mucha gente dice: uy, hermano, yo quisiera ayudarte, pero Dios sabe que no tengo. Son expresiones muy comunes cuando uno oye necesidad de su propio hermano en la fe. Hay otros que son un poquito más, diríamos, más acentuados en la fe y dicen: ojalá voy a orar a Dios para que salga en la canasta de amor. Amado, usted no necesita tener, ¿sí?, abundancia de bienes para poder contribuir a su hermano. Usted puede tan solamente, mi querido hermano, desde su hogar coger las 2 libras de arroz, partirlas por la mitad y decir: 1 libra para mi hermano y otra para mí. Usted puede coger simplemente en la mañana, cuando va a comprar de pronto los 5 o los 6 panes, no sé cuántos usted comerá diariamente, y comprar 2 panes o 3 panes más, y ponerlos en una funda y pasar dejándoselos por la casa de su hermano.
Usted puede coger, si en el litro de leche, comprar un cuarto de leche aparte y decir, este es para mí, hermano en la fe. No se hace ni más rico, ¿sí? Porque no compra, ni se hace menos pobre porque lo está otorgando. Mi amado hermano, la iglesia del Señor debe saber que en Dios debe de dar fruto de la fe que produce, en este caso, obras en nuestra vida. Yo quisiera ahondar un poquito en el tema, de hecho bastante. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 15, voy a tomar eso como referencia y de ahí me voy a expandir. ¿Sí? En el capítulo número 15, pero ahora más adelante, primeramente el verso 8 y luego el verso 16. Evangelio de Juan, ¿sí? Capítulo 15, el texto que leímos de manera inicial. En el versículo número 8 dice el Señor, en esto, ojo, en esto es glorificado ¿quién? Es decir, en esto mi Dios se alegra o se contenta. ¿En qué? En que llevéis, y me interesa el verbo que Dios utiliza y Jesús utiliza, llevar, y eso es permanencia. Eso no es de hacerlo una vez y después contarlo 20 veces como testimonio. Amén. Oye, hermano, yo antes, ¿cómo ayudaba antes? A veces parece que el testimonio es exagerado en función con lo que hizo por una sola vez en su vida. Oye, hermano, yo me acuerdo como hacía 20 años que gané un alma para Cristo. ¿Y ahora? Mi amado hermano, el Señor dice en su palabra, versículo número 8, en esto mi Padre es glorificado. ¿En qué? En que llevéis, y no dice poco fruto, ni fruto tampoco, sino que dice mucho fruto. Primeramente hay que llevarlo permanentemente, y cuando lo hacemos no debemos de ser escasos en el fruto que Dios quiere ver, debemos de abundar en mucho fruto. Hacerlo tan frecuentemente o tan, diríamos, tan práctico en nosotros que a la oportunidad que Dios nos ponga por delante es como que nosotros la aprovechemos para poder brillar en esa parte. Mi amado hermano, dice el Señor, ¿sí? En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así, es decir, y cuando lo haces, entonces eres mi discípulo. De manera adicional, mi querido hermano, en el mismo capítulo 15, pero más adelante, en el versículo número 16, el Señor declara lo siguiente: no me elegisteis, ojo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y con qué intención el Señor lo ha hecho? Y os he puesto, es decir, te he elegido para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Léelo. Y llevéis fruto. Y recuerda que cuando habla de fruto, no es que el Señor te manda al mercado a que compres una canasta y metas mandarina, pera, manzana, y aquí estoy, hermano, llenecito de fruto. Olvídate de eso, cuidado. Pues sería ideal que lo hagas, pero que lo reparta. Dice la Escritura, y que vuestro fruto, ¿qué pasa en nosotros? Permanezca, para que todo, ojo, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Ahora, aquí esto me interesa bastante. Aquí hay como una ley, diríamos así, de la causa y el efecto. Señor, bendíceme, esa es diríamos la oración, la fe puesta o depositada en la oración. Señor, bendíceme, pero ¿con qué intención pide el Señor que, si pide el hombre al Señor que lo bendiga? ¿Con qué intención? Para que cuando yo sea llenado de Él, yo llene también a quienes, a los demás. Mi amado hermano, yo no sé cómo es tu vida a la hora de, diríamos así, a la hora de ser liberal con lo que Dios a ti te da cada día. Desconozco la verdad.
está bien lo que estás haciendo aquí en la iglesia, y de hecho es una buena, diríamos, una buena práctica para iniciar tu vida, ¿sí?, de ser un hombre y una mujer liberal, dadivoso, misericordioso con tu hermano en la fe. Aquí motivamos, por ejemplo, que usted traiga, y usted lo escucha, creo que en cada culto con los anuncios, a que traiga una librita de arroz, una cebolla, un tomate. No, hermano, pero ¿qué es lo que estamos buscando en usted? Fruto. Que esto sea tan solo para usted, ¿qué cosa? Un inicio, un despertar. Pero ténganlo por cierto que si no hay, diríamos, el anuncio para que usted lo haga, en su vida sí debe de haber permanencia de fruto, con informativo o sin informativo, con canasta de amor o sin canasta de amor. Usted tiene que dar fruto. Debe de dar fruto. Cristo, mi amado hermano, nos ha llamado no solamente para producir en nosotros la fe salvadora, sino también la fe que produce buenas obras. Esa fe que produce buenas obras, mi amado hermano, es la fe que nos salvará o que nos hará permanecer en su salvación. Y eso es lo que el apóstol Santiago está remarcando, quiere remarcar en medio de sus hermanos. Que la fe que un día los salvó permanezca a través de las buenas obras. La Escritura nos narra y nos termina diciendo en el versículo número 16 del capítulo 15 de Juan, dice el Señor, para que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, si tú orientas el fruto a donde yo quiero que vaya, no te preocupes, pídele a mi Padre todo lo que tú quieras, que Él te lo va a conceder, porque sabe que tu corazón no se va a reservar de manera egoísta solamente para ti, sino que tú lo vas a, en este caso sí, a propagar, lo vas a dar con generosidad. Algo muy precioso que la Escritura también nos enseña como iglesia de Cristo es lo que nos menciona, y acompáñame por favor, en la segunda carta del apóstol San Pedro, más adelante de Santiago. Ahora, te hablo de este asunto de dar fruto o de tener obras, no con la intención solamente de dar una canasta. ¿Sí? Usted puede dar mucho fruto de muchas maneras y formas. En la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 1, ¿lo tienen? Leo con el contexto para poder adentrarnos en el verso 8. Quiero llegar al verso número 8. Versículo 3. Dice el Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4, léalo por favor. Ahora, hago una aclaración con el verso 4, en la parte inicial donde dice, por medio de las cuales nos ha dado. ¿Qué cosa nos ha dado? ¿Con qué le ha dado el Señor a la iglesia? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sí? Así como el verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué cosa? Por las grandes y preciosas promesas que nos ha dado, ¿sí? Añadid a vuestra fe. ¿Qué fe? La fe es la fe salvadora. Añadan a la fe que nos ha salvado. ¿Qué cosa debemos de añadir a esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué deberíamos de ir sumando en nuestra vida? Verso número 5 dice, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, cuando habla de virtud, habla en general de virtudes. ¿Y qué es una
virtud, sino aquella destreza o habilidad que Dios ha puesto de manera innata en cada uno de sus hijos. Cada quien tendrá en Dios su propia virtud. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo tan solo. ¿Cuántos saben coser en una máquina? ¿Ah? ¿Cuántos saben coser? Pero bien. No así medio arreglado. No, bien. Es una virtud. Porque hay quienes ni con aguja e hilo, ¿verdad?, le dan. Ni un botón pueden poner. Hay otras que no quieren, pero bueno. ¿Sí? Mi amado hermano, pregunto, ¿cómo poder servir o tener fruto con esa virtud? Vamos. Despertemos nuestro entendimiento en Cristo. Por lo general, los que se dedican a la costura o saben o tienen esta virtud, tienen trabajo de que de hacer un vestido, un pantalón, una camisa y cosas como esta. Yo le pregunto a aquellos que mandan a sus clientes a comprar tela, pregunto, ¿les sobran retazos? ¿Sobra o no sobra tela? ¿Ah? ¿Verdad que sobra? No mucha, pero sobra. ¿Qué podría usted hacer con los retazos? ¿Ah? Si usted es sabio y entendido por esa virtud, puede hacer de los retazos de a poco vestidos pequeños, forros de almohada, blusas, moños. Bueno, no más, no me demasiado. Una sábana entera, bueno, está bien. Ella sabe del arte, yo no. Pregunto, con aquello que le ha sobrado, ¿no sería ideal hacer ropa para poder regalar a los niños allá en la Flor de Bastión con esa virtud? Mi amado hermano, todo lo que Dios nos ha sido dado es para que llevemos mucho fruto. Uy, hermano, pero es que tengo que invertir en hilo. Sí, exacto. Tienes que invertir. En Dios no se desperdicia lo que tú das. En Dios todo se invierte para su obra. Y Él te lo compensará, porque así diéramos, dice la Biblia, un vaso de agua no quedará sin recompensa. Tú inviertes en un hilo. ¿Cuánto cuesta un movilio de hilo? ¿Ah? ¿Cuánto? Póngale un valor caro. Un movilio de hilo. $1, el más caro. ¿Y acaso Dios no te manda un cliente que te haga un pedido de pronto al hacer tú un pequeño vestido para obsequiar? ¿No te mandará un cliente que te pague $40 o $50 por un trabajo? ¿Cómo, diría yo, cómo ganas más? Dando lo que el Señor te ha dado, como dice la Biblia, dando de gracia lo que de gracia también has recibido. ¿Por qué crees tú que tienes esa virtud? ¿Porque eras guapo? ¿Porque eres cristiano? No, por su misericordia. Se puede servir y se puede llevar fruto de 1001 formas a Dios. No necesitas coger un tratado. Sí, por aquí creo. Sí. No necesitas coger un tratado e ir tan solamente a predicar el Evangelio de puerta a puerta. Tú puedes, amado hermano, llevar el Evangelio con algo en tus manos, otorgándosele a alguien con la virtud que Dios te da. Mi querido hermano, se puede llevar fruto. El punto es, ¿quieres llevar fruto? Dice la Escritura, en el versículo recordando el versículo número 5 de la segunda carta del apóstol San Pedro, verso número 1, añadid a vuestra fe. ¿Qué debes de añadir a tu fe? Ahora, ¿para qué eres bueno? Solo tú sabes. Y Dios también. También dice la Biblia que a esa virtud, ¿qué también le puedes añadir? Conocimiento. ¿Para qué? Para inflarte como un globo de
de tanta Biblia, o para una vez llenado del conocimiento de Dios, poder irte a sentar con aquella persona que no sabe nada y decir, ¿sabes qué? Hoy yo quiero en Dios regalarle a mi Dios primeramente mi tiempo y ponerme junto a ti para sacarte de la ignorancia en la que te encuentras. ¿Cuánta gente suele tener en el barrio? Gente que sale todos los días y se sienta en una piedra y pasa una hora sentado. ¿Se ha visto gente así? En todo barrio por lo general siempre suele haber alguien. ¿No se te ha cruzado nunca por la mente decir, una de estos días me voy a sentar con él a hablarle de la Biblia? ¿Te ha pasado por la mente? Sé sincero, ¿te ha pasado por la mente? ¿Por qué no lo haces? Ahí está el asunto. Cristo nos llamó para que llevemos mucho fruto. Pero no tus propios frutos, sino los frutos que Él se ha encargado de depositar en nosotros. Mi querido hermano, la lista es interminable. Porque a todo esto hay que añadirle dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y quiero llegar obviamente al verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más? Y abundan, no os dejarán estar. No os dejarán estar vagos. Amén. No os dejarán estar ociosos y obviamente de manera seguida ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te estás dando cuenta? Dios no quiere, mi querido hermano, que solamente nos empapemos nosotros acá. De todo el conocimiento que Dios nos está llenando gratuitamente. Dios necesita ver que lo que usted recibe debe de salir también, mi amado hermano, para que pueda manifestarse el fruto que Dios tanto anhela ver en nosotros. Complemento, mi amado hermano, con otro texto bíblico. Acompáñeme, por favor. Recuerde que estamos tomando como base la carta de Santiago. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 3. Evangelio de Lucas. Capítulo número 3. Verso número 8. Juan el Bautista, el precursor obviamente de Cristo, anunció a las masas lo siguiente. ¿Ya lo tienen? Haced pues frutos, verso 8, frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros lo que podría decir un cristiano, yo soy hijo de Dios. Y eso es lo que podría decir cualquier creyente en la actualidad. Ellos que decían en su debido contexto, obviamente religioso, nosotros somos hijos de ¿quién? De Abraham. Y pensaban que el llenarse la boca diciendo que eran descendientes de Abraham, lo era el todo de su vida religiosa. Juan les fue a la mano y les dijo, tranquilo, que eso de lo que ustedes se llenan la boca, Dios lo puede hacer con las piedras también. Y querido hermano, no pensemos que porque ya somos hijos de Dios, como que hemos hecho mucho. Nosotros tuvimos una enseñanza ya en semanas anteriores, con respecto al estudio de los evangelios, con respecto, en cómo debemos de estar nosotros mismos conceptualizados cuando hacemos algo para Dios. La Biblia nos enseña que cuando hacemos algo, y lo hemos hecho obviamente en su cabalidad, al retorno, diríamos así, de la obra, nuestro concepto frente a nuestro amo o a nuestro Dios debería de ser, Señor, porque somos siervos inútiles y lo que debimos hacer, eso hicimos, nada más. La Escritura, mi amado hermano,
hermano, pues nos confronta en ese versículo, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. En Santiago capítulo número 2, que es el texto inicial de estudio, dice la Escritura en el versículo número 16, si alguno de vosotros le dice a quien, al que está en necesidad, id en paz, calentaos y saciaos. La pregunta es, ¿de dónde? Esto es muy común ver entre hermanos. ¿Sí? Una vida ajena, amado hermano, a la necesidad de su prójimo. A veces nos enteramos de las cosas, y tenlo por cierto, cuando tú te enteras de algo calamitoso en la vida de tu hermano, Dios te lo permite escuchar. ¿Para qué? Para que reacciones. ¿Tú crees que Dios está interesado en que te enteres del problema de tu hermano simplemente como un dato informativo? Uy, el hermano está mal, sí, el hermano está mal, sí, coméntale que el hermano está mal. No, cuando Dios te hace enterar de algo, es porque tiene un propósito y quiere ver tu reacción, no por la cantidad o el volumen en que lo puedas ayudar, sino por la disposición de hacerlo, así sea con poco. Así sea que te metas la mano al bolsillo, hermano, yo no tengo de pronto los $1000 que tienes, pero mire, tengo 5 centavos, tenga. Algo en Dios te ha de servir. Eso es lo que quiere Dios. No, hermano, si yo tuviera, entonces le ayudaría. No, no se refiere a eso. Se refiere a poder hacerlo aún más allá de tus propias fuerzas. Cuando tú escuchas un testimonio, cuando tú escuchas o vas a una visita y ves la necesidad, tú no necesitas, mi querido hermano, sí, de pronto de tener el todo para poder ayudar. Puedes ir a tu propia casa, puedes abrir tu propia alacena y decir, mira, aquí hay 2 libras, coge una, aquí hay 2 tarros, coge uno. Dios nos proveerá a nosotros, pero hoy nuestro hermano necesita de nuestra ayuda. Esa es la diferencia. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuánto arroz botas todos los días cuando estás limpiando la olla? ¿Ah? ¿Te has dado cuenta? Frutas enteras de arroz. Mientras tu hermano te enteras en el testimonio, hermano, hoy pude comer una agüita de hierba luisa, una rosquita, gracias a Dios. Y tú acabaste de botar en ese mismo día una fruta de arroz entera. ¿Te das cuenta? El Señor nos dice en su palabra que no podemos decirle a nuestro hermano que cayó en necesidad, anda y caliéntate y sáciate. ¿De qué si no tiene? Para eso Dios te lo hizo enterar a ti. Pero no le dais, y esto es lo importante, no le dais, decía él, las cosas que son necesarias. ¿Para qué? Somos, diríamos, fanáticos del cliché cristiano a la hora de escuchar necesidades. Hermano, yo voy a orar por usted. Él no necesita oración. En ese momento él necesita saciar su necesidad. Cuidado, me malinterprete. Siempre tengo que hacer aclaración. No digo que no hay que orar los unos por los otros. Claro que hay que orar. Pero hay tiempo para orar y hay tiempo para ayudar también. Todo tiene su tiempo. Y cuando hay que ayudar, hay que meterse la mano, sí, hasta lo más al fondo de la billetera. Ahí donde la billetera te pelea y el billete dice, no, cállate en el nombre de Jesús y sácalo. El Evangelio es práctica. Amén. El Evangelio es praxis. Hay que llevarlo a la práctica. Un Evangelio bíblico, pero solamente limitado a este libro, es un Evangelio nuevo. Santiago lo sabía. Por eso Santiago, al ver el mal en la iglesia, tuvo que topar este tema. Dice la Escritura en el versículo número 17, así también la fe. Recuerda, ¿qué fe? La fe que produce obras. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Verso 18. Pero nunca falta un contencioso que podría llegar a decir, pero alguno dirá, dice Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, es que lo mío no es lo del servicio, lo mío es solamente de orar. Ahora, yo no estoy, mi amado hermano, empobreciendo ni desmereciendo la oración. Ten mucho cuidado con esto, porque si algo el creyente debe de ser fervoroso en su vida, es en su vida de intimidad o de comunión con Dios a través de la oración. Pero debemos de entender que la oración o la comunión con Dios, a quien se dedica a esto, se sobreentiende que debe de ser cada vez más susceptible por su misma intimidad con Dios a la necesidad de los demás. Cristo cada vez que venía orando y se unía a las masas, mi amado hermano, se identificaba por la oración con, en este caso, con la necesidad del pueblo. La misma intimidad de su vida, ¿sí?, en oración con Dios, lo hacía cada vez más sensible a las necesidades de las masas. Usted habrá visto en la Escritura, ¿cuántos leen los Evangelios? ¿Cuántos leen la Biblia? Amén. Usted habrá visto que Jesús, luego de predicar o luego de dar largos sermones, Él se quedaba despidiendo a la multitud. A diferencia de muchos predicadores en la actualidad, que parecen artistas, los llaman a predicar, termina la predicación, se retiran del púlpito y al final usted los busca y ya no están. No hay, diríamos así, ese roce, no hay esa interacción entre el pueblo y el pastor. Yo decía el otro día, como usted también lo escuchó, un pastor debe de oler a su oveja. Eso. Buena noticia. Un pastor debe de oler a ovejas. Y las ovejas deben de oler a su oveja. ¿Seguro? Una oveja debe de oler, ¿sabe qué cosa? Al pasto que se les da, a la comida que comen. Mi querido hermano, dice la Escritura, versículo número 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice, para contestar esa pregunta, Santiago, muéstrame tu fe. Para aquellos que son solo una oración nada más. Muéstrame tu fe, pero muéstramelas sin tus obras. Y obvio, ¿de qué servirá? Si usted dice, hermano, voy a entrar en un ayuno de 20 días, o otros que son más consagrados, quiero ser como Jesús, 40. Digo, ¿y por qué orar? Por las almas, perfecto. Pero pregunto, al término del 40º día, ¿cuántas almas habrá ganado? ¿Cuántas? Ni una sola. Ni una sola. Y cualquiera podría catalogar a ese hermano como un hermano lleno de fe. Hermanos que viven de retiro en retiro espiritual, de ayuno en ayuno, buscando vigilia por todo lado, buscando oración, buscando de pronto, sí, que el Señor los ministre, los llene, los bautice a cada momento, que derrame de sus dones, que derrame, mi amado hermano, de su misericordia. Son hermanos que se podrían considerar como hermanos tanques, llenos de todo, parecen de acero. Pero cuando se trata de decir, hermano, manifieste todo lo que usted ha recibido en Dios, no dan ni una gota de tanta llenura que tiene. El pueblo de Dios debe de saber que todo lo que Dios te da para que te llene, debes de quedar cada día, si fuese posible, vacío para volver a tanquear en Dios tu vida. La Escritura nos narra en el versículo, pues, número 18, muéstrame tu fe sin tus obras. Y decía Santiago, que yo te mostraré mi fe por mis. Es decir, que entre ambas cosas debe de haber un precioso equilibrio. Si vamos, por favor, acompáñame en la carta de Tito, en el capítulo 3.
Tito, más allá de Timoteo, obviamente antes de Santiago, en la carta de Tito, capítulo número 3, ¿lo tiene? Voy a leer desde el verso 12, quiero llegar al 14. Tito capítulo 3, verso 12 al 14. Dice la palabra del Señor: cuando envié a ti, ¿a quién? A Artemas o a Tíquico, apresúrate, le dice, a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar, ¿qué cosa? El invierno. Vaya, en esos tiempos, sí, o en esos lugares, el invierno azotado. Verso número 13. A Zenas, estos eran nombres de hijos de Dios, intérprete de la ley. ¿Y a quién más? Apolos. Y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Verso número 14, aquí quiero llegar. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en qué cosa? En buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean, ¿de qué cosa dice ahí? No sean sin fruto. Amado hermano, el Señor anhela que su pueblo busque donde se puede dar fruto. Mucha gente dice, hermano, creo que no tengo virtud de algo para algo, no lo sé. Muchos dirán, hermano, ¿y yo qué puedo servir? Ahora, ¿a qué se dedica? A ver, ¿quién tiene aparte una actividad artesanal? Aparte del ejemplo que di de la costurería. Okay. Mi hermana, sí, la corte y confección, la belleza. Que también hay otra hermana porque también hace lo mismo, ¿verdad? Mi hermana Ana María Montoya también. Ahora usted dirá, hermana, ¿qué puedo yo utilizar esa virtud? Sencillo. Acompáñeme a la flor y venga a cortar pelo gratuitamente. En cada tijeretazo, sí, no solamente corta el pelo, sino que también, anunciando el Evangelio, cortará el pecado. Amados hermanos, hay mil y una formas de servir. La Biblia me manda a ocuparme, sí, como lo dice la Escritura en el versículo número 14, dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Y esto es como tratar de enlistarse. Busca qué hacer en el Señor. No esperes que el pastor te llame y te diga, hermano fulano, ¿me podría ayudar? Hay quienes dicen, hermano, yo quisiera servir, pero el pastor no me dice nada. Amado hermano, tú no necesitas que yo te diga, sí, en qué debes de ayudar. A mí y a ti nos rige un Señor, Cristo Jesús. Él, mi amado hermano, bien puede, por tu deseo y tu anhelo, ubicarte en el lugar donde tú puedes ser de gran bendición. Ahora, claro está, que hay que ser ordenado, que debes de comunicarlo, que debes de someterte, obvio, pero el deseo en sí mismo se puede llevar a la práctica, simplemente, diríamos, entre nosotros, organizándonos, eso es todo. Pero el Señor nos desea, mi amado hermano, ver con abundancia de fruto. Dice la Biblia, y acompáñame, mi querido hermano, sí, en el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, carta a Colosenses, capítulo número 1, mira lo que nos dice el Señor, versículo número 9 en adelante. ¿Lo tiene? Por lo cual, dice ahí el texto, también nosotros desde el día, ojo, esto me interesa muchísimo porque cuando hay voluntad, nada te detiene. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, eso hablando del mensaje de salvación. Oye, Pablo era toda una máquina para eso. El mismo día
que él oyó del Evangelio, el mismo día que él oyó de Cristo, ¿sí? Mi querido hermano, desde ese mismo día, ese hombre cambió su vida y la demostró sirviendo a Cristo. Él no dijo como muchos, hermano, lo que pasa es que primero tengo que llenarme, primero tengo que instruirme, tengo que graduarme en algún seminario, algún instituto. Ojo, no digo que no te prepares, prepárate todo lo que tú quieras, pero no lo uses como excusa para no servir. Y dice la Biblia en el verso número 9, desde el día que si oímos obviamente del Evangelio, no cesamos de qué cosa primeramente, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Pero para qué? Para que andéis o para que viváis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué más dice? Léalo ahí. Llevando fruto en toda buena obra. Ojo, ¿qué implica eso? Que pueden haber obras que no haya fruto. Es decir, que no todo lo que yo hago aparentemente en Cristo es algo que pueda producir fruto. Por ejemplo, yo podría predicar la palabra, pero eso no significa que esté dando buenos frutos, porque si voy de mala gana, si lo hago con un corazón no dispuesto, mi presencia en el evangelismo, en vez de ser de bendición, es de obstáculo. Mi amado hermano, Dios mide nuestro fruto en función de qué tan involucrado está nuestro corazón. La Biblia nos menciona en este versículo número 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Si me acompaña por favor a la carta de los Romanos en el capítulo número 6, vamos concluyendo este pasaje bíblico. Romanos capítulo número 6, después de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tiene? Dice el Señor, verso 20, voy a leer hasta el versículo número 22. Romanos 6, verso 20 al 22. Y el Espíritu Santo pone el contraste. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de ¿qué? De la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, en la vida antigua, nuestro fruto ¿a dónde nos llevaba? Es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos o siervos ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice la Biblia? Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué cosa era el ser santo? Consagrado o apartado para el Señor. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida. Eso es permanecer en santidad o en salvación. En el mismo libro de los Romanos, en el capítulo número 7, más adelante, un capítulo más adelante, en el versículo número 4, dice el Señor, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, dice aquí, fruto ¿para quién? Santiago capítulo 2, terminemos esta parte. Epístola de Santiago, capítulo número 2, versículo número 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo número 19. Léalo por favor conmigo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mi amado hermano, ¿por qué si Santiago remarca este versículo de una manera al parecer improvista, que nada tiene que ver con lo anterior, pero que lo saca a relucir, sí, haciendo como caso, diríamos así, de referencia a los demonios a la hora de llevar la fe a este tipo, diríamos, de ejercicio bíblico? ¿Quieres enterarte con qué intención el Espíritu Santo sí lo menciona? El próximo día sábado lo estaremos escudriñando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si el Señor hoy habló a tu vida y te hizo ver tu vida cristiana de una manera práctica, dale una fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios maravilloso. Y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias porque en tu amor infinito y porque nos amas,